Señor. Oremos. Father, I pray that if any Padre, in the hearing oro of my que voice right now cualquiera que esté escuchando mi voz ahora has not yet been no born again, ha nacido de nuevo, that the miracle would happen que el milagro through the ocurra ministry of the word. a través del ministerio de tu palabra. And I pray for all of us Y oro pastors por todos that nosotros, we would see pastores, the que providence of God more clearly, veamos that we la would providencia del Señor love con mayor you claridad more y dearly te because of it, amemos más that the por ballast causa in the de ello. bottom of the boats of our people would be Que made strong and deep, so nuestros that they're not botes tipped sean over hechos in the waves of suffering. fuertes aún en And medio may de our las churches olas be made y que rock nuestras solid, strong in the iglesias confidence of your sean absolute hechas sovereignty. fuertes Oh God, en come and make it medio de taste las sweet. pruebas y I ask this ayúdanos in Jesus' en name. esta noche. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Few things in my Algunas 50 years cosas in the en ministry, mi more or 50 años de less, ministerio más o have been menos more gratifying han to sido me más than to see gratificantes que the all-pervasive, all-governing la sovereignty of God, soberanía absoluta which y we're que lo going to talk gobierna about as todo, providence, y de lo cual lo hablaremos en la move from providencia, being pero a stumbling block ¿cómo es que se mueve de ser that it una is piedra to de so many tropiezo people para to mucha being gente a a ser soul-stabilizing insanity, un removing elemento para power fortalecer as our el people alma walk y through eliminar la hellish locura circumstances. conforme nuestra gente See atraviesa that por move in a circunstancias sumamente church. difíciles. Ver eso como From being se mueve en la absolutely iglesia, perplexing and maddening que to being de ser life. completamente asombroso a What moverse a ser, providence moved from there to a there proveer has been esperanza. in my years. Y eso me ha encantado verlo a lo largo de los años de ministerio. Por ejemplo, Quote from one of our una missionaries cita de uno de nuestros misioneros hace 40 in años China. de China. In December of En 1987, diciembre my de father died unexpectedly at age 63. 1987, I was mi plunged padre into a murió journey of several months, de struggling to repentinamente y understand what estuve had happened. pensando qué es lo que iba a pasar. I was at Bethlehem, Estaba en la iglesia de Belén, church, nuestra iglesia, but new to the teaching pero and yo era apparently missing nuevo a la many of the enseñanza y distinctions. Fast forward to 1993. estaba We had no been in entendía todos los China for a year. distintivos y We después returned home to avanzas have a our first 1992 y As you estuvimos remember, en China y después regresamos a casa para she tener a lived one nuestro day, hijo y como ustedes recuerdan, died in ella our vivió arms. un solo día y It was murió en then nuestros brazos teaching of God's y providence fue came ahí home en to el roost. momento en que la enseñanza de la providencia del Señor, el Señor no nos había abandonado a cualquier destino, sino que Él permitió que Él quiso que tuviéramos una hija y después retirarlo de nosotros y usar todo eso para santificarnos como nunca nada lo había hecho antes. Gracias al fundamento puesto en mi vida a través de nuestros años en la iglesia de Belén. Y ahora estaba capacitado para abrazar y entender versículos como el Señor da y el Señor quita. Sea el nombre del Señor bendito. Y había otra pareja misionera que fue al Medio Oriente. Y ellos siguen sirviendo ahí, por cierto. Y algo pasó en el trayecto. No mucho tiempo después de que se quedaron embarazados la primera vez y estaban en Turquía, un lugar un poco más avanzado para tener a su hijo. Y él nació y murió. Y llegaron a casa para recuperarse y se quedaron en casa. Y luego fueron de vuelta. Y yo estaba ahí listo para predicar en la primera fila y están sentados en un lugar donde puedo verlos. Y el primer domingo que están de vuelta. Y fue la primera vez que cantamos como iglesia, sea bendito nosotros, sea bendito tu nombre para ahí en medio de nuestro camino difícil. Tú das y tú quitas, tú das y tú quitas. Mi corazón decidirá decir que tu nombre sea bendito. Y volteé a verlos y estaban volteé a verlos con
sus manos ahí abiertas en su misión eso, y pensé, eso vale la pena vivirlo. Y uno más. eh, en un minuto les diré por qué les estoy diciendo todas estas historias. Y ella dijo, esta historia dice que de esta persona que llegó a Belén hace 10 años y me dijo, comencé a escuchar tu enseñanza de la soberanía de Dios en la salvación y pensé, y ella me dijo, es la cosa más loca que he escuchado. Sonaba arcaica, poco americana. Y más tarde me di cuenta que sí era realmente arcaica y poco americana, pero genuinamente bíblica. Eventualmente, eventualmente por la evidencia bíblica fui convencida de abrazar la perspectiva reformada de la soberanía de Dios en la salvación y más tarde que tenía más hambre de conocer el carácter de Dios y a lo largo de los 10 años pasados él me ha sorprendido con tantas cosas y ahora a través de un diagnóstico de cáncer y darme cuenta que no iba a poder tener hijos fue dolorosamente horrible, pero a través de la verdad de la palabra me asombré. La teología puede ser tan práctica que hace maravillas contra la ansiedad y la falta de esperanza, porque ahora vi que el Señor había movido mi conversión hacia la teología reformada para entender mi cáncer y entender que Él está completamente a cargo de toda mi vida, incluso cuando envía circunstancias dolorosas. Fue Spurgeon el que dijo, besaré las olas que me azotan contra la roca de la eternidad. Ahora, la razón para comenzar con esas tres historias es porque quiero que sea en un tono en este salón mientras hablo acerca de la providencia. La realidad de que Dios lo gobierna todo a través de su soberanía con propósito es su providencia y eso es controversial y pensaremos justamente de esa manera. Desde ahora hasta el día que veas a Jesús, siempre habrá gente que se te escupa con coraje si simplemente te atreves a decir que Dios les quitó a su bebé. De ahora hasta el final de la historia habrá académicos con artículos, blogs y libros describiendo el Dios de Jonathan Edwards y de John Piper como un monstruo moral. Y tu trabajo, cuando eso pase, si es que te pasan, si es que amas al Dios que yo amo, no va a ser regresar mal por mal o molestia por molestia, sino absorberlo, así como Jesús lo hizo, absorber el abuso, entregárselo al Señor, como Jesús lo hizo con paciencia y Él dio bien por mal. Y, y creo que dimos testimonio en el tiempo de preguntas y respuestas que eh, en 10 años, cuando llegué a los 80, habrá gente que todavía me ame y no, te animo a que no te des por vencido. Esta no es la doctrina que debe de ser manejada mal, sino el diseño grandioso de la doctrina de la providencia es ser el fuerte en los botes de tu gente mientras ellos enfrentan las olas de las pruebas. Y, y no dejes que dejen de pensar en eso, sino traerlos de vuelta a la verdad bíblica. Y ese es el espíritu en el que quiero que escuches este mensaje.
y es el espíritu en el que quiero que construya la vida de tu gente en la doctrina del gobierno absoluto con propósito de la soberanía de Dios llamado providencia. Y quiero verlo en 3 pasos. El primer paso, vamos a hablar de la definición un poco de manera más completa. Les hago ya mi definición con esta soberanía con propósito, pero primero quiero hablarles un poco más de la definición de la providencia. Y en segundo lugar hablaremos de la verdad que va a vencer, que va a triunfar a través de las promesas salvíficas que el Señor nos ha dado a través del futuro. Así que junta algunas promesas que resuman aquello que esperamos en el futuro, aquello que esperamos. Y luego date cuenta cómo es que hay obstáculos gigantes entre esas promesas y su cumplimiento que únicamente la providencia puede ayudarnos a sortear. Entonces, la definición, luego promesas de Dios en el futuro y luego cómo la providencia remueve esos obstáculos para que esas promesas se lleven a cabo. Y primero hablemos de la definición, luego de identificar las promesas de Dios y luego cómo la providencia de Dios asegura esas promesas. Entonces, primero hablemos de la definición. El significado de la providencia, la palabra no está en la traducción de la Biblia al inglés, así que cuando hablamos de una definición de una palabra que no está en la Biblia, debemos ser muy cuidadosos que ensamblemos la definición de realidades que están ahí en la Biblia, no a hablar de más de lo que ya está en la Biblia, sino simplemente aferrarnos a lo que ahí está escrito y resumir con base en lo que la Biblia dice. Así que déjame refrasear un poco esta soberanía con propósito, es porque la soberanía y la providencia, al menos en la forma en la que estoy usando y la Biblia y la manera en la que la Biblia lo usa, son sinónimos. Es que la palabra soberanía no lleva connotación de diseño o propósito. Pero la verdad es que Dios siempre tiene intencionalidad detrás de lo que hace. Y la soberanía es que Dios hace todo lo que a Él le place y tiene el poder para hacerlo. Pero la pregunta es, ¿Dios hace todo eso con un plan o simplemente lo está haciendo de manera caprichosa? Es decir, Él es caprichoso en su soberanía. Entonces, me encanta la palabra soberanía, pero la providencia habla un poco más allá. Es la soberanía más algo. Eso es la providencia. Habla de propósito. En la palabra en inglés y en español, providencia apunta hacia atrás en una palabra latina, pro, hacia, videre, ver. Ver hacia. Y me asombra que captura esta expresión idiomática, ver hacia algo. Así que Dios vio hacia algo, es decir, que Dios observó de manera intencional y previa, por ejemplo, que José fuese vendido como esclavo para salvar a su gente. Y de la misma manera, Dios previó que su hijo fuese matado para salvar su gente. Y todo esto implica la previsión que Dios está planeando y lo está viendo de manera proposicional. Un poco más acerca de esta definición. Utilizó frases como que Dios lo gobierna todo y Dios lo controla todo, intentando apuntar a qué tan extensa es la soberanía de Dios con propósito. Y veremos qué significa eso en la Biblia. Pero lo que me refiero a lo que me refiero es que el gobierno universo, el gobierno entero del universo, Jesús muestra que
Dios controla aún los pajarillos que caen al suelo. Dios lo controla. O los movimientos de las estrellas en Isaías 40. O cómo se mueve el sol. La providencia de Dios gobierna todos los aspectos morales e inmorales de cada alma. Ni siquiera Satanás en lo peor de su ser, o ni siquiera los humanos en lo mejor de su estado redimido, obran de manera contraria a el propósito absolutamente soberano y sabio del Señor conforme a su providencia. Y eso es lo que me refiero cuando hablo de providencia. Ahora, en segundo lugar, las promesas que Dios ha dado en su palabra a través de su triunfo definitivo, ¿cómo serán y cómo se observarán? Y espero animarte y darte confianza conforme las hablamos. Y quiero hablar de tres promesas y después las veremos en perspectiva y veremos que hay muchas cosas en el camino para llegar a esas promesas, para que veamos que únicamente la providencia puede llevarlas a cabo. Entonces, la primera promesa es que el Evangelio de Jesucristo va a penetrar con éxito a todas las personas en el mundo y reunir en Cristo a todos los que han sido elegidos. Y como dice la Escritura, el Evangelio será predicado en todo el mundo como testimonio a las naciones y después el fin vendrá. Eso es una promesa. Es decir, el Evangelio va a alcanzar a todas las personas del mundo y no puede ser parado. Así que si quieres involucrarte en algo que no puede fallar, debes involucrarte en las misiones a todo el mundo. ¿Quieres darte cuenta del éxito? Bueno, el Evangelio cuando llega siempre tiene éxito. Y en Apocalipsis vemos que el Cordero, que es digno de tomar el rollo, porque por su sangre ha redimido a gente de todo pueblo, tribu y nación y convertirles en un pueblo para reinar sobre el mundo, y gente de todo pueblo, tribu y nación, y van a escuchar el Evangelio. La fe viene por el oír, y luego vendrán y van a tener éxito. Juan 10, Jesús dice: yo debo de traer a estas ovejas que no son de este redil, para que sea un solo pastor y un solo grupo de ovejas. Y esto ocurrirá. Entonces, primera promesa: el Evangelio alcanzará a toda la gente de todo el mundo y hará su trabajo poderoso para alcanzar a todos. Y número 2, todos estos elegidos y redimidos son la novia de Cristo, serán santificados, glorificados y serán hechos perfectamente bellos para disfrutar eternamente de su esposo divino. Romanos 8:30. A los que predestinó, también llamó; a los que llamó, justificó; a los que justificó, también glorificó. Entonces, la glorificación de aquellos que han sido predestinados, llamados y justificados está ya hecho en Cristo, y John va a predicar de eso mañana. Ellos están glorificados. No va a fallar. Efesios 5:25. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, de manera que se presente a sí mismo una iglesia en toda su gloria, en todo su esplendor, sin ninguna mancha o arruga, de manera que ella sea santa. Cristo no murió para arrancar un plan y un matrimonio que después va a fallar. Ella será
perfecta y sin falla. Es por la razón por la que el universo existe, para que ella sea bella. Y segundo de Tesalonicenses también habla de que seamos hechos completamente santos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo y seremos llamados como Él es fiel. Y seremos llamados de esa manera porque Él es fiel y Él es fiel a sus promesas. Entonces, todos estos que han sido alcanzados de todas las naciones serán reunidos, serán redimidos, serán justificados, santificados y glorificados y ser hechos espectacularmente bellos para el deleite en su esposo. Número 3, tercera promesa. Esta belleza de la novia consistirá esencialmente en el eco sin pecado de las excelencias de Cristo, de su carácter precioso que suena de vuelta hacia Él en todo el placer que su pueblo encuentra en Él únicamente. Y esa es una oración muy larga y compleja y contiene toda mi teología. Por eso tiene que ser larga y compleja. Y déjame leerla de nuevo y espero que puedas captarla un poco. Entonces, la belleza de la esposa por el cual el universo fue hecho consiste esencialmente de algunos otros elementos, pero esencialmente en el eco sin pecado de las excelencias de Cristo. Ahí está, emanación y reminencia de Jonathan Edwards, que le canta de vuelta a Cristo en el placer lleno de satisfacción que ella tiene en Él por siempre. Y eso es lo que sus excelencias, eso es lo que la excelencia sin pecado de Cristo producen cuando se observan de manera adecuada, es decir, se convierten en un eco de su propia belleza y de su gloria y la razón por la que el mundo entero ha sido alcanzado. Isaías dice que serás llevado en las montañas delante de ti y cantarán y todos los árboles de los campos batirán las palmas y los ciprés. Y eso, ¿qué es eso? Y eso se convertirá en un nombre para el Señor, un símbolo eterno. ¿Qué es ese artículo? El artículo es el gozo espectacular que se proveerá porque las montañas estarán batiendo las palmas y estarán cantando, y eso será para que el nombre del Señor sea alabado por siempre, y el gozo de la esposa será lo que ella está observando del carácter de su esposo por siempre. Toda la creación, especialmente la esposa, pero también incluso los perros. No los gatos, pero sí los perros. Aunque yo tengo una teología de la glorificación que tal vez incluya a los gatos. Porque va a haber gatos grandes ahí, seguro. Leones. Leones ahí recostándose con las ovejas. Pero dudo que los gatos pequeños. Los redimidos del Señor regresarán a Sión, como dice Isaías, con un gozo eterno y ellos obtendrán gozo. Ya no habrá dolor porque se alejará por siempre.
¿Y cuál es el centro de ese gozo, de esa felicidad? Apocalipsis 21. He aquí, el tabernáculo del Señor está entre su pueblo y Él mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará toda lágrima y no habrá tristeza ni dolor porque las cosas viejas han pasado. El, el Señor Dios es el centro del gozo en los cielos. Señor, tú me has hecho conocer el camino de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, a tu diestra y deleites para siempre. Y ese es el final de la historia. Uno de los exámenes que puedes hacerte a ti mismo acerca de tu entendimiento de la adoración, de la verdadera adoración, no solamente de emociones, de, sino aquello que proviene genuinamente del interior. El examen es que si la intentas usar para cualquier otra cosa, por ejemplo, vamos a adorar para juntar dinero, o vamos a adorar para traer gente a la iglesia, o vamos a adorar para corregir nuestros matrimonios. No entiendes la adoración. No haces adoración para nada más. Ese es el fin, la adoración. Cuando llegas al final del universo y su propósito es eso, adoración. No un paréntesis. Ahora un paréntesis, si eso lo haces de manera auténtica, semana tras semana, tu vida va a ser cambiada. No puedes tener vas a tener matrimonios transformados cuando observan la gloria de Dios constantemente, porque todo cambia cuando lo contemplas y lo adoras a Él. Pero si intentas usar este gozo auténtico en Dios mismo como un medio para algo más, entonces no lo has entendido para nada. El propósito definitivo de la providencia sabia del Señor es el gozo en el Señor de la esposa. Y Él traerá gente de todos los confines de la tierra, todos aquellos que son llamados por mi nombre, yo los he creado para mi gloria. Eso es Isaías 43. Yo los creé para mi gloria. Y la razón que, y la manera en la que esa gloria se proyecta es que aviva en nosotros placeres en Él mismo y se vuelven como un eco de vuelta hacia Él con agradecimiento y con gozo, porque anuncian su gloria. Y la promesa, eso es lo que, son tres promesas que van a ocurrir. Las naciones serán alcanzadas, los elegidos serán reunidos y serán hechos bellos para Cristo, y esa belleza está constituida en devolverle a Él la gloria que se refleja a través de nosotros y por habernos salvado. Ese es el fin de todo. Y eso va a pasar. Ahora, eso no puede pasar a menos que haya una providencia omnipotente detrás de ello, obrando, porque hay muchos obstáculos para que esto ocurra. Hay 10 millones de veces más grande de cualquier amenaza que te imagines. Solo hay una esperanza para que esas tres promesas se cumplan. Y esa es la providencia del Señor. Y ahí es donde volvemos a su providencia. ¿Qué son algunas de estas? ¿Cuáles son algunas de estas amenazas y cómo es que la providencia de Dios se sobrepone a estas amenazas? Escribí esta oración y luego me detuve y dije, no, 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 esto no es lo que voy a decir. No, no voy a decir cómo y por qué es que la providencia del Señor
se sobrepone, sino voy a preguntar y mostrar desde la Biblia cómo es que la providencia del Señor no solamente se sobrepone, sino las hace que sirvan a sus propósitos. Mira, si piensas, mira, aquí está Dios y aquí está el cumplimiento de todas las cosas y en el medio hay obstáculos y entonces Dios tiene, y entonces tienes a Dios que está intentando sobreponerse de manera independiente. No, las promesas no son independientes de Dios. Es decir, el obstáculo no es independiente de Dios. No somos dualistas. Entonces aquí está Dios y Satanás y intentando a ver quién gana. No están intentando a ver quién gana. Sí, este amigo está destruido. Es una criatura. Ahora, lo que Dios va a hacer, debido a que Él ha planeado todo y también lleva a cabo todas las cosas, no es solamente superar los obstáculos y hacer que sirvan sus propósitos. Eso es lo que quiero ver. ¿Es verdadero? Entonces, ¿cómo cambia tu perspectiva del mundo y la miseria de este mundo? Hacia allá es a donde vamos. Y voy a robar un poquito de los relámpagos de John de Romanos 8, pero después tú sigues. Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Ahora, si detienes ahí, en esta pregunta retórica, un predicador de la prosperidad dirá, no, nada nos puede separar porque no nos pasará nada de esto. ¿Quién nos separará del amor de Dios, de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre? No, hambre, de ninguna manera. Ningún cristiano va a morir de hambre. No. Siempre habrá que vestir. Ningún cristiano desnudo. Ningún cristiano que no pueda comprar ropa. Ese es esto es perverso. Tenemos una persona estudiando en el seminario que es de Camerún y salió de iglesias de la prosperidad y están pasando cosas terribles en África y en todas las esferas. Y mis cejas se levantan cuando la gente se para a la mitad del versículo 35. Porque si sigues avanzando, entonces lo que dije ahorita, suponiendo que un predicador de la prosperidad lo dice, se convierte en falso. Y entonces aquí viene el versículo 36, una cita del Salmo 34. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Claro que pasa. La desnudez ocurre. El hambre ocurre. La espada ocurre. La espada atraviesa los cuellos de muchos cristianos todos los días. Ha pasado eso en el mundo, en una parte del mundo ahora. Tal vez no en este salón, pero en alguna parte del mundo ha ocurrido. Y tú has escuchado todas esas estadísticas increíbles acerca de la persecución de los cristianos y los mártires alrededor del mundo.